Buenos días, queridas estudiantes del grado noveno. Espero que se encuentren de la mejor forma posible y que antes de ingresar a este video hayan visto previamente la guía y todas las condiciones que vamos a trabajar durante este segundo periodo para que llevemos a cabalidad todas las actividades y aprovechemos estos medios virtuales que por lo general en el colegio pues no tenemos acceso a tanto material virtual. Entonces la idea es que durante este tiempo que estamos en cuarentena también aprovechemos pues todo lo que podemos obtener a partir de la virtualidad, ¿cierto? Luego de copiar competencias, de copiar contenidos, vamos a colocar como título grande el ejercicio de la ciudadanía y como subtítulo la participación política en la actualidad. Vamos entonces a empezar con este tema que es sumamente interesante y que sé que a muchas de ustedes les va a gustar bastante. Bueno, dentro de lo que nosotros llamamos el ejercicio de la ciudadanía, vamos a hablar de algo súper importante que es la participación política en la actualidad, ¿cierto? Vamos a decir, como ya hemos tenido algunas de las conversaciones en clase, que sabemos que aunque el modelo democrático se ha extendido geográficamente a lo largo del siglo XX por casi que la mayoría de los países en el mundo, aún hoy día hay algunos lugares del mundo donde hay restricciones por parte de los estados y la participación política de los ciudadanos es poca e inclusive en algunos casi nula, muy limitada. Modelos como este tipo que vamos a hablar acerca de que no existe una democracia, vamos a decir que hay lugares como Medio Oriente, en Arabia Saudita, donde, por ejemplo, no existe una constitución como tal, sino que son normas dictadas por la familia que ejerce el poder a través de un poder divino, es decir, del libro de Dios, ¿cierto? En este caso podríamos decir que del Corán. Entonces, a partir del Corán, ellos, digamos, como que llevan a cabo todo lo que es los deberes y derechos que tienen como ciudadanos. Asimismo, no existen partidos políticos que puedan participar y contrastar decisiones en el gobierno. Otro régimen también que se ha vuelto muy famoso por la poca participación y casi que restringir la participación política de sus ciudadanos es Corea del Norte, que creo que a muchos de ustedes les ha llamado la atención y hemos tenido alguna que otra acercamiento pequeño a Corea del Norte. Vamos a decir que en este país se celebran, si bien hay elecciones cada 5 años, son elecciones en las que solamente existe un partido político y solamente se puede elegir desde partido político, entonces prácticamente que no existe la democracia, ¿cierto? Y a pesar de que en Corea del Norte se habló de igualdad y se redactó algo que se llamó la Ley de Igualdad, donde las mujeres tienen derecho a elegir y ser elegidas, en la actualidad la participación de la mujer también es muy poca. Casarse se considera un deber, el divorcio está prohibido y tan solo el 7% de las mujeres coreanas tienen acceso a la educación superior. Entonces aquí vemos una gran y enorme desigualdad en torno a muchos temas políticos y también sociales, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, vamos a decir que en América Latina, donde existen unas de las democracias más antiguas del continente, los niveles de participación han aumentado, ¿no? Entonces acá ustedes pueden ver que en las elecciones parlamentarias durante el periodo del 90 al 2016 se pasó de una participación en términos al voto del 63.3% al 70.8% de participación. En países como Uruguay y Bolivia hay mucha gente que vota, el 90% de la población, mientras que acá en Colombia y en Chile, pues sobre todo acá en nuestro país, que conocemos más o menos el panorama político, sabemos que aunque las últimas elecciones superaron en gran medida la media
seguimos diciendo que es más o menos el 47%, un poco menos de la mitad de los colombianos que vamos a las urnas. Pero ¿a qué se debe entonces que los colombianos no vayamos a las urnas? Es algo que también nosotras hemos hablado en torno a la política y a los políticos. Hay una crisis de legitimidad, ya la gente no le cree a los políticos, ya pues pensamos que todos los políticos nos van a robar, que todos los políticos son corruptos, que si no era corrupto entonces va a tener poder y se va a corromper, ¿cierto? Por el dinero y el poder. Entonces hay una fuerte crisis de legitimidad, un debilitamiento además de los partidos políticos, donde inclusive en este momento, si nos ponemos a hacer un cuadro comparativo donde podamos establecer las diferencias de los partidos políticos que conocemos, vamos a encontrar que pues prácticamente las diferencias se desdibujan, es decir, pareciera que todos fueran parte de lo mismo, y ahí precisamente se evidencia una desconfianza y una apatía en la población que no cree en esos políticos, que ya no cree en ese populismo barato, que ya no cree en la demagogia y que espera pues un cambio real, ¿verdad? En este sentido también vamos a hablar un poco de la participación política de las mujeres a manera general. Las mujeres en realidad tienen aún hoy día poca representación política en el mundo, algo que contrasta con la capacidad que poseen como lideresas y agentes de cambio. Tengamos en cuenta que existen mujeres, como evidenciamos, y su trabajo, como el de, por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en estos tiempos del coronavirus, en donde si bien podemos estar o no de acuerdo con ciertas políticas o con ciertas ideologías que ella tiene, se evidencia notablemente su compromiso frente a las problemáticas de la ciudadanía. Bien lo dijo el expresidente Barack Obama en su momento, que si las mujeres gobernaran, el mundo sería mejor y cambiaría drásticamente en 2 años. Entonces, pues bueno, esperemos que algún día el panorama general del mundo cambie y las mujeres tengamos mayor participación política. Creo indiscutiblemente, por ejemplo, en la capacidad crítica que ustedes como curso tienen, y sé que hay muchas lideresas que tienen bastante influencia, liderazgo y pueden inclusive tener el poder. La idea es entonces aprender a concientizarnos de que inclusive lo personal es político, ¿no? Ya les voy a explicar más de esa frasecita de lo personal es político, que me parece muy importante que la tengamos en cuenta. Escasa presencia de mujeres, nos dice acá en la política, países nórdicos que hacen parte igual de Europa, 41.7%, se hace digamos como esa salvedad porque se evidencia que es digamos que son los países donde mayor participación de la mujer hay. En América, sigue América con el 28.1%, Europa 25.3%, África subsahariana con el 23.6%, Asia con el 19.4%, países árabes con el 17.4% y la región del Pacífico con el 17.4% de participación. Bueno. Luego de ver a modo general la participación política en la actualidad en los países del Oriente, en los países del Occidente, en América Latina y en la mujer, vamos entonces a entrar en lo que concierne a nuestro país y el ejercicio de la ciudadanía. Más allá entonces de nosotros poder votar en tiempo de elecciones, ser ciudadano y ejercer la ciudadanía implica una responsabilidad en cada una de nuestras acciones, comprometidos evidentemente en la defensa del bien común. De ahí que es cuando yo les digo a ustedes que lo personal también se convierte en político, porque entonces eso que vivimos día a día debe estar encaminado en pro del bienestar social, el pro del bien del otro, ¿cierto? En pro del bien del prójimo. Entonces, este surgimiento de nuevas ciudadanías, de ciudadanías empáticas, de ciudadanías altruistas, han asumido el reto de permanecer precisamente muy observantes frente a los acontecimientos que pasan en el país en este caso. Y vamos a ver entonces cómo es que ha sido esa transformación de participación política a lo largo, o por lo menos en estas últimas 2 décadas en nuestro país, Colombia. Y vamos a hablar entonces en este subtítulo que van a colocar ustedes ahí, que va a ser 1998, año de la proliferación de partidos políticos en Colombia.
En estas últimas décadas, como bien les acabé de decir, el sistema de partidos políticos en Colombia se transformó, pasando de un fuerte bipartidismo. Sabemos que el bipartidismo fue toda la etapa, inclusive desde antes de la Guerra de los Mil Días en 1900, ¿cierto? Luego pasando por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 y hasta la Constitución de 1991, donde abrieron el campo a muchos otros partidos políticos que no fueran los dos que siempre estuvieron en lucha, que son el Partido Liberal y el Partido Conservador, que a pesar que no fueron los dos únicos que existieron durante el siglo XX, sí fueron los que mandaron la parada y desdibujaron a todos los otros partidos políticos que quisieron empezar a surgir en esos momentos históricos del siglo XX, ¿cierto? Entonces, gracias a la Constitución de 1991 ya se deja de hablar únicamente de esos dos partidos políticos, liberal y conservador, como partidos banderas de la política colombiana, y se empiezan a hablar de múltiples partidos, permitiendo, ¿qué permitió la Constitución del 91? Bastante flexibilidad a la hora de, ahí es una N, en la composición y legalización de nuevos partidos. A la hora de crear nuevos partidos ya no habían tantas situaciones legales tan estrictas, sino que se convirtió en algo mucho más flexible. Y a pesar de que esto facilitó la participación ciudadana, también hizo que hubiera una proliferación de pequeñas colectividades, como bien dice acá, y partidos políticos que no representaban a los ciudadanos, prácticamente empresas electorales. Entonces a usted le surgía una idea y creaba su partido político, a otra diferente y creaba su partido político, y hablamos entonces de empresas electorales porque ellos lo que buscaban era consolidar el poder de ciertas familias a través del dinero, ¿cierto? Y de comprar y vender y de comprar votos, ¿no? Entonces esto fue en algo corrupto, en algo sucio, ¿cierto? Entonces en 1998 es cuando esta proliferación de un montón de partidos y de pequeños partidos políticos que se podían inscribir fácilmente porque legalmente era mucho más fácil, estalló hasta tal extremo que se registraron 80 partidos políticos ante el Consejo Nacional Electoral, el CNE, que es el que se encarga de esto, convirtiéndose en el país más personalista. ¿Qué quiere decir personalista? Una democracia de líderes sin partidos. Todo el mundo era líder, todo el mundo tenía una ideología, pero no habían como tal ciertos partidos políticos que fueran fuertes dentro de ese campo. Esta crisis no solamente aumentó el personalismo, sino que aumentó el clientelismo, que es un intercambio de favores. Entonces, un político que crea su colectivo, que crea su partido, le da a usted privilegios, si usted le apoya, le da platica, le da un puesto, le da ciertas cosas, y entonces a esto le vamos a llamar corrupción. Este clientelismo y esta corrupción empezaron a carcomer eso que se buscó con la Constitución del 91 para la participación política. Por lo tanto, para corregirlo, se empezaron a hacer nuevos esfuerzos por fortalecer de nuevo los partidos políticos, por reducirlos y que los pocos que habían fuesen más fuertes, y por abrir entonces otros mecanismos de participación diferente a lo que serían los partidos políticos. Entonces estas reformas políticas se llevaron a cabo en el 2003 y en el 2009, donde se empezó a buscar sancionar a los corruptos o a aquellos que pertenecían a organizaciones ilegales y persistir en la transparencia, ¿sí? Sin embargo, a pesar de estas reformas del 2003 y del 2009, donde empezaron a tratar de combatir la corrupción y a tratar de combatir todo lo que venía consigo en la proliferación de partidos políticos, la corrupción ha persistido hasta ahora, dejando camino abierto a un concepto también que vamos a trabajar el día de hoy, que se llama el transfigurismo. ¿Qué quiere decir el transfigurismo? Que yo, si estoy en un partido político, pero no, es que aquí hay mucha corrupción, hay mucha cosa y estamos como metidos en muchos problemas, entonces yo me paso a otro partido político, me lavo las manos y todo va a ser para mis intereses personales. Entonces empezó clientelismo, personalismo, transfigurismo y todo esto resumido en una palabra gigante que es la corrupción en la política.